Esto es El Trasfondo, conociéndonos. Una charla a fondo con nuestros escritores. Curiosea un tal Pérez. Daniel Pérez Küchmeister. Podés curiosear el trabajo en la página untalperez.com. Estamos acá con Cristina Lescano. Cristina Lescano es escritora, licenciada en letras. Tiene una maestría en lingüística y es coordinadora de talleres. Coordina el taller Andés en la ciudad de Rosario. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, contenta de que estés acá. Gracias por la invitación. Bueno, no sé qué me querés preguntar. ¿Quién ¿Qué sos, querés Cris? que te cuente? ¿Quién sos? ¿Quién sos? A ver, porque sé que tenés una maestría, sos licenciada, coordinás los talleres desde hace años. ¿Cuántos años hace que venís coordinando el taller Andés? Y hace 25 años más o menos. Yo dejé todo lo que hacía, renuncié muy inteligentemente a todo lo que estaba trabajando y me dediqué en realidad primero me dediqué a armar un instituto que era mi sueño, que es el Instituto Roberto Ar. Y un grupo de jóvenes que me conocieron quisieron hacer taller, chicos y chicas, y entonces eligieron el nombre de Taller Literario Andés por la calle donde nació Roberto Ar. Y bueno, que ahí parece una equivocación, ¿no? El acento de Andés. Pero, muchos no saben por qué. Claro, bueno. No es Andes y es Andés. No. Bueno, eso lo expliqué muchísimas veces, porque la calle se llama Ramón de Andés, que era un español, y esa era la calle donde vivía Roberto Ar. Entonces, bueno, no íbamos a poner el nombre completo, pusimos Andés, que a mucha gente no le gusta, pero yo ya lo quiero a ese nombre. Así que... Roberto Ar es el que escribió Los Siete Locos. Sí. ¿Vos serías la octava? La octava, la novena y la décima. Entre locos va la cosa. Yo siempre considero que es un poco de locura lo que hago, que hay un gran ingrediente de locura, pero bueno, es lo que me gusta y lo que me da placer y lo que me ayuda. ¿Y qué te llevó a escribir cuando arrancaste a escribir? Mira, en este momento yo estoy escribiendo una novela que se llama Al cielo con los zapatos puestos, que es una frase de un cura al que le pusieron el mote de santo y no tiene nada de santo. Y durante mucho tiempo estuve callada con esa novela porque una persona me dijo, no te van a perseguir, no escribas eso. Y bueno, dije, no me va a perseguir nadie, y comencé a escribir. Y ahí narro un poco que yo era muy, muy niña y me escondía en un baúl de madera gigante que tenía mi padre. De ahí el nombre de mis primeros poemas, de Baúles y Ensueños, porque yo me metía ahí y decía que estaba escribiendo. Uh-huh. Y tendría 7, 8 años. Y ya tenía cosas escritas, mal escritas, pero bueno, yo decía que eran poemas, con mucha rima, por supuesto. Y después, bueno, las primeras novelas, que también cuento en esa novela, que estoy escribiendo, eran orales. Porque yo le pedía a mi madre que me dejara ir a comprar a mí, y me llevaba a los torturados, que eran amiguitos míos, y les inventaba una novela con muchos personajes. Y bueno, al principio se negaban a escuchar hasta que se interesaban, porque la novela tenía gente muy rica, gente muy pobre, y había mucha crítica, y me da mucha gracia hoy porque no había nada de amor, de enamoramiento, porque yo era chica, era muy niña. Entonces alguien me dijo, ¿y por qué no la escribiste esa novela? Y ahora me acordé de todos los nombres de esos personajes y obviamente no la escribí, pero en esa novela que estoy armando cuento de esa historia. Porque está obvio, todo está ubicado en Tucumán, en un barrio donde yo nací, y hablo de los lugares a donde iba y cómo dejaba pasar primero a otros para yo quedarme cuentereando, como digo yo. Por eso a uno de las partes de mi libro de cuentos que sí está para publicarse, yo le puse quenteleando, porque mi nieta decía, vamos, sigamos quenteleando, para decir cuentereando, ¿viste? Y yo pienso que yo cuentereaba, como dicen en Tucumán, desde muy chica. Ese fue mi inicio. Y después, bueno, durante mucho tiempo me escondí con la escritura.
pero estudié mucho, me gustaba estudiar. Ya cuando hice la facultad, en vez de dedicarme mucho, digamos, a lo que se daba como cátedra, yo escribía siguiendo lineamientos de poetas que me empezaron a interesar más que otros, y escribía poesía, y los cuentos los ocultaba. Y es muy gracioso que después lo más importante para mí son los cuentos y las novelas. Uh-huh. Y tengo muchísima poesía escrita, pero... Y ahí siempre hay una grieta, ¿no? O sea, porque hay muchos escritores que dicen es la poesía y otros que dicen no, es la prosa. Algunos denostan a la poesía y otros dicen no, la prosa... No, yo considero que la poesía, para ponerle un nombre, es la madre del resto de la literatura. Que no cualquiera escribe poesía, que no cualquiera entiende poesía, y que mucha gente que viene acá al taller, ay, no me hables de poesía porque no me gusta, no entiendo. Y yo no, yo del poema siempre leo poesía, y la poesía me sirve como epígrafe para lanzarme a distintos tipos de texturas. Este último tiempo me enganché mucho con novelas. Ajá. Y con cuento también, pero la poesía es algo que grabo, si estoy insomne, grabo en un WhatsApp que me abrí propio, sí. Y ahí grabo, digo, no me voy a dormir porque mañana me la olvido. Entonces al otro día la escucho, la escribo y la corrijo. En algún momento verán a luz esos poemas. Los poemas del WhatsApp. Los poemas secretos del WhatsApp. Tengo mini poemas y poemas más largos. Algunos me gustan mucho. Pero si me comparo con algunos poetas, digo, no, lo mío no es tan bueno, ¿viste? Nunca siento que está bueno. Sí, esta novela, la última y la que voy a presentar en la Feria del Libro, esa novela yo la quiero y me parece que es muy buena. ¿Te sentís más cómoda con la prosa? Sí, me siento muy cómoda con las novelas. A Ropa y Miel, que es la novela que bueno, fue publicada por la editorial Duncan, porque les gustó, y entonces tuve mucho material de esa novela. Es una novela que amo muchísimo, me parece que es buena, y tuvo muy buenas críticas, y esta novela también. Escúchame, y el tema de encarar una novela, porque la poesía, si bien yo no creo en la varita mágica, pero un poco de inspiración hay del momento, ¿no? De sentimientos, emociones que afloran de golpe. Para escribir una novela, ¿es necesario realizar un trabajo previo? ¿Hay un estudio, una creación de personajes, de lugares, investigación? O según qué novela también, ¿no? Bueno, yo te voy a contar un poco de las novelas en general. A Ropa y Miel es una novela que fue así como dictada, digamos. La empecé a escribir hace mucho tiempo, en la última habitación de la casa de mis padres, estando de paso en Tucumán. Y bueno, comenzó y me lancé y los personajes fueron apareciendo y me ganaron a mí. Es mucho trabajo escribir una novela, en eso tenés razón, es mucho trabajo. Pero jamás hice un esquema, porque la novela estaba como armada en mi cabeza. Y la novela me llevó a ingresar en lugares donde no pensaba, como por ejemplo uno de los personajes va a Buenos Aires y está en el velatorio de Eva Perón, que en mi vida pensé poner eso, pero no puedo explicarlo por qué se dio así. En cambio, la novela esta, Espacios Ocultos, y otras, tengo 4 novelas que están ahí, y que de a ratos agarro una, otra y voy lanzándome en eso, sí están trabajadas de otra manera. Por ejemplo, Espacios Ocultos es una novela lírica, tiene muchísima poesía insertada y tiene distintas texturas también. Está ubicada en el primer lugar donde nació el taller literario Andés, que es la calle Paraguay, de acá de Rosario, y la quiero mucho esa novela porque estuvo oculta mucho tiempo. Por eso se llama también Espacios Ocultos, porque es un ocultamiento. Y una de las novelas que estoy escribiendo, por primera vez hice esquema. Entonces puse, acá hablo de tal, acá hablo de tal, acá hablo de tal, acá de tal, y así voy desarrollando los capítulos. Pero también, digamos que no hay varita mágica.
pero que me meto de lleno en eso y le doy con todo, y que el taller literario me ayuda muchísimo también a escribir, porque yo doy clases donde algunas son virtuales, ahí no escribo, obviamente, pero sí con uno de los chicos que es de Paraná, él corta para escribir y en ese periodo que él corta yo escribo también. Pero cuando doy clases presenciales, acá en el taller, en la oficina, ellos escriben y yo escribo. Digamos que no es lo definitivo, pero ayer, por ejemplo, escribí mucho tiempo la novela. Y yo me doy cuenta que a mí me ayuda la lectura. Yo siempre leo, todos los días leo. Y voy leyendo novelas, poemas, voy mezclando. Sí, la lectura es fundamental. Fundamental. La lectura es fundamental. El que no lee, para mí, no puede escribir. Espacios ocultos. Nos contabas un poco de dónde viene de esos espacios ocultos tuyos. Esta es la que se presenta. Esta se presenta en la Feria del Libro, que por primera vez es de la provincia, porque siempre fue municipal. Y ahora es de la provincia, se hace en el Centro Cultural Fontana Rosa. A mí me invitaron. El día 9 presento a la escritora Ani Reina con su novela Las Semillas de Dios, que aunque se llame Semillas de Dios, no tiene nada que ver con... Porque por ahí la gente dice, no, yo no la voy a leer porque no quiero saber nada con iglesia. No tiene nada que ver con iglesia. Nada. Bien. Las Semillas de Dios de Ani Reina, el lunes 9 a las 20 horas. La presento en el Centro Cultural. Exacto. Y la tuya, Espacios Ocultos. Y después, Espacios Ocultos a las 20 del día 10, que la presenta la persona que me está haciendo la entrevista, Daniel Pérez Kuzmeiter. Y bueno, que me hace muy feliz que la presente, obvio, porque lo admiro muchísimo como poeta, como escritor, y es una alegría para mí. La novela está dedicada a un personaje, ¿sí? Yo conocía a este personaje, a ver, dice así, a la violetera. Sí. Bueno, ¿quién es la violetera, Cris? Bueno, la violetera es un fantasma, una fantasma que había en la calle Paraguay. Donde estaba antes el taller. Y no fui yo la primera que la vi. Yo había escuchado ruidos y una niña, hija de una alumna que ahora vive en Italia, Adriana Geroso, entró a la última habitación y estaba mirando cuadros que había colgados ahí. Entonces tenía 9 años la nena, vino corriendo a la cocina llorando y dijo, ay, una mujer me dijo en el oído, andate de acá. Y yo me quedé congelada. Entonces las dos nos quedamos congeladas también y dijimos, ay, no inventes, mi amor, ¿por qué inventás esas cosas? Porque yo tenía taller de niño. Eso fue, digamos, la primera vez, pero a mí ya me habían contado de la casa, porque ahí había una pintora y no quería pasar sola a la parte de atrás. Entonces un día de tormenta, en ese tiempo el Instituto Roberto Al era grande y yo tenía mucha gente trabajando de portugués, dictaban profesores inglés, que daban distintas materias. Y a mi vez yo tenía una carrera donde preparaba a docentes de primario, secundario. Entonces era una gran tormenta y una sola chica que hacía taller, nos habíamos sentado en la primera habitación de aquella casa y ella me dice, ay, Cris, ¿por qué dejaste la puerta abierta? ¿Y cómo dice esa chica viene vestida así? Entonces le digo, ¿qué chica? ¿No la viste pasar? Me dice, no. Sí, dice, pasó para la cocina. La chica era de Misiones. Entonces le digo, cuando me quise parar, la chica que ella había visto salió y estaba vestida como con un traje de fiesta, así como de tules, y tenía una coronita de violetas en la cabeza. Por supuesto que nos asustamos un montón. La chica atravesó la puerta y salió. Bueno, ese fue el inicio. Después la vimos varias veces, la vieron varias personas, había mucho ruido, no había una sola fantasma, había varios. Los mozos de la que era en ese momento la pizzería argentina, que ahora no existe, que estaba abajo a la esquina donde yo salí un día corriendo a refugiarme porque estaba sola y vi algo muy feo. Y ellos me dijeron, nosotros la vemos siempre, está en el balcón, es toda la cuadra,
llena de fantasmas. Alguien dirá que son inventos, porque cuando uno es escritor, por ahí te dicen está fantaseando. Pero yo la vi. ¿La violetera está en las páginas de la novela? La violetera, digamos, es el doppelganger, el doble. Uh-huh. Porque la novela está escrita desde una cámara fotográfica. Ajá. Cuando la cámara fotográfica la ve a un personaje que es real, es así. La violetera se mete en el cuerpo de la mujer que vive en esa casa. Y entonces, a través de sus grandes amores, le transmite el amor a esta persona. Yo la quiero mucho a la novela. No es una novela romántica común. Y me gusta, a mí me gusta. Tiene muy buenas críticas. Tiene una estructura que no pareciera una prosa de novela, ¿sí? ¿Sabés qué me hizo acordar, por la estructura, al libro Cartas de cumpleaños de Ted Hughes, donde él narra todo en un libro, en un gran libro, todo lo que es su relación de amor con Sylvia Plath, desde que la conoce hasta que fallece, ¿no? Yo creo que le escribí algún poema alguna vez a la violetera. Sí. Y te digo algo muy importante. El libro de Ted Hughes me lo regalaste vos. Y me lo robaron. Bueno, ¿ves? No se te puede regalar nada. Entonces yo lo amaba ese libro. Nunca más lo pude comprar porque es carísimo ahora. Y lo leí muchas veces, pero a ver, yo sé que mi novela no, digamos, no es copia de nada. No. Nadie, Estamos hablando sino solamente que, claro, en la estructura física, claro, a la la vista. textualidad Sí. tiene que ver, y creo que es mi estilo. Yo digo que ya tengo un estilo, ¿viste? Que mucha gente me dice, pero qué bueno, porque parece que saliera palabras del alma, es algo mío, ¿viste? Es algo que tengo yo. Entonces yo siempre pongo o la nostalgia tucumana, o esas partidas, esas desapariciones, esos fantasmas. En la novela que estoy escribiendo ahora le pido disculpas al lector. El narrador le pide disculpas al lector y le dice, perdona que te hable tanto de muerte. Pero bueno, la muerte es parte de la vida, decía mi padre. Y yo lo pongo así, con esas palabras, porque mi padre decía eso. Bueno, hija, no te lamentes, la muerte es parte de la vida. Y entonces, en esta novela hay muerte y hay fantasmas, ¿viste? O sea, hay como otra vida. Esa gente no se fue. Yo no me quedé con la violetera con, digamos, la limitación de lo que pasaba en esa casa, sino que averigüé. Fui a consultar con el hombre que en ese momento tenía 100 años, que era el dueño de esa casa de la calle Paraguay. Ajá. Y le pregunté, y él me contó la verdadera historia de esa casa. En esa casa murió una chica muy joven en la última habitación. Y bueno, yo pongo un poco de esa historia, digamos, ficcionalizada obviamente, como que el espíritu de esa chica nunca se pudo ir de ahí. Se quedó ahí. Y bueno, y la novela nació así. Y te voy a contar algo muy importante. Yo tenía un inicio de esa novela y después hice otro. Y ese inicio quedó atrás. Y me faltaba el final. Al final lo escribí en una servilleta de bar un día que me fui a visitar la casa de la calle Paraguay desde afuera. Cuando ya no tenías el taller ahí. Ya no tenía el taller, pero siempre paso, porque siempre tengo miedo que la tiren abajo a la casa. Entonces voy, y en lo que me paro en la puerta, me crucé, no me crucé porque ya no estaba el bar, me fui al bar de la esquina, agarré una servilletita, no escribí nada, crucé la calle y escribí el final de la novela. Así que el final de la novela está escrito en una servilletita. Y después la pasé, obviamente. Pero bueno. Poemas en WhatsApp, las novelas en la servilleta, esos somos los escritores. Y me quedaba algo resonando, decías, como que hay otro mundo, otro espacio. ¿Necesitamos los escritores crearnos otro mundo? Yo creo que sí. Yo creo que no nos basta la realidad, que es muy cruda. Y por ejemplo, a veces me cuestiono, digo, el último cuento, el que te envié para la revista, sí. Me acaban de mandar una crítica de Buenos Aires, gente que me conoce,
Me dijo, qué bueno, porque es actual, porque dice cosas que suceden, porque en Tucumán pasa eso, que pasa en todas partes. Pero yo muchas veces no toco política, sí toco pobreza, miseria. Bueno, ese cuento tiene pobreza, tiene una situación de abuso, de prostitución, y tiene cumbia. Sí. Tiene la música de la cumbia, que, digamos, fue como lo que me acompañaba, y yo odio la cumbia, no me gusta, porque tenía vecinos que ponían los parlantes en las paredes cuando yo era chica y ponían cumbia y toda la noche eran los cumpleaños. Y bueno, y lo que yo cuento ahí sucede en una vía que dejó de ser vía que pasaba el tren que iba de Rosario a Tucumán, de Buenos Aires a Tucumán, que era a 3 cuadras de mi casa. Cuando Menem hace desaparecer los trenes, la vía queda abandonada y se arman las villas. La primera villa se llamaba El Chivero. Entonces, como fueron naciendo otros chiveros, se llama chivero abuelo, chivero nieto, chivero hijo, chivero bisnieto, qué sé yo. Y por eso, bueno, digamos, ese cuento está... En el abuelo. Es el chivero abuelo, claro. Exacto. Que tampoco estaba dentro de la villa. Eso ocurría frente de mi casa. Ajá. Ahora, últimamente, porque en una casa de una vecina la tomaron unos ocupas y agarraron eso para... Hay como 20 criaturas de repente y después desaparecen. No hay policía, no hay nadie que haga nada. Sí, aclaramos y corregime si no es así, porque no tengo el cuento acá, pero habla de una trama en donde se prostituye a menores, ¿sí? En eso está basado el cuento. En eso, ¿no? sí. Y quien narra es una de las chicas que fue víctima de esas tratas. Lo narra desde después, claro, cuando tiene 21 años ya. Sí. Pero los abusos, si no recuerdo mal, habían empezado a partir de los 10, claro, o sí, los manoseos. Te cuento algo más. Baile. Cree que había sido gestada con música cumbiera a todo volumen, de esas que se escuchaban en las casillas que rodeaban la suya, ahí en la ciudad vapor. Esa música que la acompañaría siempre, aunque estuviera triste. Era en la villa El Chivero abuelo. No había conocido al suyo y lo adoptó. Mi abuelo se llama Chivero. En ese sitio en el que creciera daban vueltas y órdenes muchas mujeres, algunas casi niñas, otras mayores, que movían sus cuerpos mientras se pintarrajeaban al ritmo de Negrita cuando yo bailo. Eso hasta que llegaba la camioneta roja, brillante a las 7 de la tarde, y ella pensaba, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Junto a ella compartían la vida otros chiquitos. Nunca supo si eran amiguitos, hermanos. Una sola mujer ejercía el papel de madre o de abuela. No sé, era la que me pegaba, la que cortaba una varilla de la mora turca de la vereda y castigaba mis piernitas y las de los otros. Como gritábamos saltando por el dolor mientras la música tapaba los aullidos, desde lejos los marihuaneros reían diciendo «¡Qué bien bailan!». ¿Por qué me pegaba? Porque no quería tomar ese mate cocido aguado en esa mamadera chupeteada por todos. La Yani, soy la Yani. Me hice grande. Un día, a las 7 de la tarde, uno de los que llegaba pidió por mí y me subió a la camioneta. Era nueva. Los asientos tenían olor a cuero recién puesto. Creo que yo había cumplido 10 u 11, pero ya me habían manoseado las manos de la abuela y de otras mujeres flacas y sucias que bailoteaban sus desdichas a mi alrededor. Aquel día, este tipo, que mostraba una cara, la de la maldad, comenzó a tocarme y detuvo la camioneta en un campo con cañaverales. Nadie podía detenerlo. Esa fue la primera vez. Mi primera vez de sangre y dolor. Soy la Yani. Mi abuelo se llama Chivero, pero nunca lo conocí. Acabo de cumplir 21 años. Pasé por variadas manos de hombres en hoteluchos cercanos a la vieja terminal. Me emborraché y bailé mucho. Ellos así lo querían. Un día caminé y sin pensar llegué a la villa donde vi la luz de este mundo. Nada había variado.
La mujer abuela me gritó: «Yani». En la vereda había muchos chicos como antes era yo, semidesnudos, descalzos a pesar del frío. La vieja me hizo pasar. Yo estaba flaquísima y desconocía que pronto iba a parir. Y sí, nació una niñita a quien apenas vi. Me la quitaron y no sé qué fue de mí. Creo que me dormí. Creo que vi muchos árboles florecidos donde había gente riendo y bailando y lejos sonaba «Es un bombón asesino». Te cuento algo más. Yo tengo el libro Todas las mujeres, todas las páginas, que son cuentos. Ese libro tiene muchísima historia donde sí se mezcla, porque no es solamente hablar política, sino marcar. La política es más amplia que hablar de un determinado hecho, sino de todo lo que sucede, digamos. La sociedad. Claro, la sociedad corrupta. Sí. Entonces yo ahí cuento ficcionalizado. Todos los cuentos tienen que ver con hechos dolorosos, ¿viste? Que la gente los toma como normales. Sí. Y ahí hay un cuento bastante político. Político de lo que sucedió en la época de la subversión, digamos, de la desaparición. Pero no panfletario. No tiene nada que ver con panfletos. Escúchame, hay 3 cuentos tuyos que están mencionados, que están sí. bien tenidos en cuenta. A ver, contame esos 3. Esa fue una alegría, digamos, fue una alegría detrás de una tristeza. Había muerto mi hijo y colegas míos del área de lingüística llegaron un día acá y yo estaba dictando clases para variar. Y entonces me dijo: «Cris, yo quiero que me des cuentos». Y yo entonces arriba tenía una mesa porque había una profesora que dictaba inglés acá. Entonces estaba vacío en ese momento y digo: «Ay, bueno», subí, tomá, yo le di papeles. Y entonces él agarró todos esos papeles que no estaban, digamos, pasados a máquina. Y digo: «Mira, no puedo buscar ahora porque estoy ocupado». Entonces eligió y después vino y me dijo: «Mira, este cuento ha sido seleccionado para la Universidad de Cambridge». Ajá. Bueno, el libro se llama Mañana en homenaje a mí, para decir que yo tenía un mañana, porque yo estaba muy triste. La pérdida de un hijo es algo... Fue de joven. Sí. No. Perder un chico es tremendo. Entonces, a mí me salvó la escritura, me salvó el taller. No económicamente, sino anímicamente. Bueno, ese libro Mañana para mí es un gran orgullo porque están las cartas del rey de España, varios autores extranjeros, pero lo más importante para mí, está Borges, Cortázar y yo. Ajá. Bueno, y entonces después me eligieron 2 cuentos más, entre ellos el último, el que está en la revista que dirigís vos. Yo lo había mandado y fue seleccionado. No. ¿Por qué? Porque el libro es español para extranjeros de nivel elevado. Entonces quieren idiolecto. Los primeros cuentos que yo mandé tienen mucho idiolecto de Tucumán. Entonces es como aprender lo que los lectos y los idiolectos que se usan también y que por ahí son motivo de burla. Sí. De risa, ¿viste? Sí, y yo me doy sí. cuenta porque tengo un grupo que se llama La Banda de los Perritos en el parque, a donde llevo a mi perrita, y los chicos me dicen: «¿Qué dijiste?». Yo digo: ¿por qué? ¿Qué dije? Porque desconocen determinado vocabulario que yo uso. Por ejemplo, yo les dije el otro día: pero sabes, yo te curo en un instante, tomá té de Atamiski. Y entonces me dijeron: ¿qué es eso? Bueno, es un yuyo. Pero si querés lo tomás, y así un montón de palabras. Por ejemplo, en uno de los cuentos yo nombro taficillo. Tafí significa entrada a un mundo maravilloso, algo así. Y taficillo, entrada a un mundo más pequeño, bastante cerrado, que solamente entras caminando. El cuento tiene que ver con eso y es muy duro. El cuento en sí es muy duro. Y bueno, les gustó muchísimo. Y ahora también les gustó la historia cumbiera que escribí. ¿Hace cuánto que estás en Rosario? Y 45 años. Nunca te fuiste de Tucumán. Y con el cuerpo me fui. Pero seguís habitando Tucumán. Sí. ¿Sí? Me doy Palabras, cuenta en mis escritos. cuentos, historias. Sí. Tucumán Y tonada es tu también. patria. Y tonada, sí. Sí. Seguís habitando Tucumán. Sí. Si tenemos que mencionar algún escritor
De poesía primero. ¿Algún escritor de poesía, uno o dos, que a vos te parezcan referentes importantes para alguien que está empezando o que quiere ir Yo trabajo subiendo mucho de nivel? con Octavio Paz, Ujú. para mí es magnífico. Trabajo mucho con la poesía de Elena Garro y después tomo los poetas malditos, muchos de los poetas malditos. Pero no me quedo con un solo autor. ¿Viste? No, por supuesto, pero digamos, como referente así, me llena muchísimo la poesía de Octavio Paz. Ahora, cuando yo hago comparaciones, por ejemplo, hay una parte de la poesía borgiana que me llega mucho, que es Los Conjurados. Ajá. Y no tanto así, me gusta porque me hace recorrer Buenos Aires en otra época, Fervor de Buenos Aires, por ejemplo, pero a la gente no le gusta, son quisquillosos con Borges. Y Cortázar, a quien amo con todo mi corazón, más lo amo porque escribió Poemas a Cris. 5 poemas para Cris, que tiene una historia ese libro. Así como vos perdés tarjetas, yo pierdo libros. Ese libro, que es Salvo el Crepúsculo, Sí. yo lo llevé leyendo. Que es uno de los libros de poesía de Cortázar y que muchos no saben que Cortázar escribía poesía. No, muchos no saben. Sí. Entonces ese libro lo perdí en un viaje en colectivo, que me lo olvidé. La otra vez fui por una causa de enfermedad urgente y yo me dejé el libro en la ventanilla del aeropuerto. Y dije, ya lo perdí otra vez a Cortázar. Entonces, ahí mi padre, como me vio que yo quería el libro, me lo regaló. Y yo lo quiero al libro total. Pero esos 15 poemas para qué son míos. Y escúchame, en prosa. Y bueno, en prosa soy muy amplia. Clarice. A ver. Clarice. Sí, ¿viste? Clarice Lispector es una maravilla para mí. Es más, dicté un curso de Clarice Lispector. Sí, fue tu amor, muy lindo. Sé tu amor por ella. Muy lindo, sí. Pero también trabajo mucho con Silvino Campo. Ajá. Por ejemplo, mira, hablando de Edgar Allan Poe, a algunas personas no les gusta. ¿Viste? Dicen, no quieren Edgar Allan Poe, no quieren Lovecraft. Bueno, pero Poe es una base para Es el cuento. maestro. Claro, exactamente. Para mí es un maestro. No te puede no gustarte el género que él hace, pero si pero no es lees perfecto. Poe, complicadísimo escribir cuentos. No, Entender obvio. cómo se escribe un cuento. Sí. A mí, sinceramente, me da vergüenza decir que yo escribo cuentos después de leer Poe. No, sí. Digo, Es no, difícil. mejor Es no difícil. lo nombro, ¿viste? Es difícil. Yo lo trabajo Es difícil. mucho también a Edgar Allan Poe. Y fue maestro de maestro, porque pasó de generación en generación enseñando a través de la lectura. Y hablando de lo que cada uno interpreta, siempre el texto termina en el lector, que interpreta como quiere, ¿viste? Sí. Y yo no me puedo poner a pelear con el lector. Por ejemplo, en la novela Ropa y Miel, una persona me dijo, pero qué mala que eras vos como maestra. ¿Por qué eras tan mala? ¿Quién te dijo? ¿Pero por qué era mala? ¿Vos me conocías cuando yo era maestra? Porque yo trabajé poco tiempo como maestra. No, bueno, pero en tu novela la maestra es un desastre. Bueno, pero es un personaje, le dije yo, un invento. Ni sé si existe esa persona, no sé, yo puse eso, pero no, verdaderamente, no sé, ¿viste? Es un invento. Aparte que está ambientada en el campo tucumano. Siempre en Tucumán, ¿viste? Obviamente. Sí, por eso te decía que no te fuiste de Tucumán. Espacio Oculto no. Está acá. Está acá. En el viejo. Pero yo creo que tiene algo nostalgioso tucumano, ¿viste? Cris, vendeme el taller, vendeme tu taller. ¿Dónde estás? ¿Cómo te podemos ubicar? Bueno, le voy a vender el taller a un gran tallerista de poesía que es Daniel. Mi taller está en Pasaje PAM, planta alta, oficina 16, que tiene 2 entradas, Santa Fe 955 y Córdoba 954. De Rosario. De Rosario. Si suben por la calle Santa Fe, están directamente en Primera el taller. escalera, y cuando terminaste de subir la primera escalera, Ahí estoy yo. la primera oficina a la derecha. Y si no me encuentran, porque por ahí no aparezco por acá, o tengo la puerta cerrada, ¿viste? La gente cree que no estoy, pero bueno.
Me pueden buscar en Facebook, que van a encontrar un montón de Facebook, porque como no soy... Sí, tenés 28 Facebook de Cristina Lescano, ya no sé qué hacer con tantos contactos que se llaman igual. Crisálida, Cristina... Basta, Cris, basta de abrir Facebook, por favor. Bueno, No. aunque la nota sea para mí, que la hace Daniel, yo quiero que sepan que Daniel coordina un taller de poesía. Sí, no, pero no importa, estamos hablando de vos. No y me escúchame. importa, yo tengo que hacer la publicidad. No, sí, la tuya, porque estamos con vos. Santa María, ora pro nobis. Miriana Soledad era rara, puro silencio. Nacida de una madre que acababa de cumplir los 47 y que cuando su cuerpo, marchito, parecía árido, decidió llamar a un jardinero de manos arenadas, pero joven y fuerte, a quien le pagó para que la desvirgara. Desde pequeña había vivido en esa zona alejada de toda civilización, entre cabras y ovejas, algunas vacas y cerdos. Sus vecinos más próximos estaban a unos 400 metros de esa casucha heredada de la única persona que conociera, la abuela Domitila. De aquel tiempo sin claridad, solo quedaban en su mente pocas caricias, órdenes y quemazón en los pies en los ardientes veranos y temerarios inviernos. Sus ropas eran vastas y casi siempre andaba descalza. Esta mujer, a quien peinaba todas las noches, armándole una larga trenza, era de pocas palabras. Jamás le contó dónde había nacido ni sus historias previas. Estaba para servirla. Algunas vecinas, cuasi mudas como ella, se presentaban ciertas tardes-noche y las veía jugar con piedrecillas a algo que las hacía soltar carcajadas. Solo la escuchaba ordenar: Miriana Soledad, trae más vino, alcanzale agua a la Petra, movete, chinita. O avanzada la oración, anda a tu catre. Con hambre o sed, el cansancio la amodorraba. Olvidada de las picaduras de las chinches, dormía. Algunas noches escuchaba voces de hombres y risas, pero el miedo le impedía mirar. Cuando amanecía, preparaba el mate cocido y mojaba bollos duros que tragaba con fruición. Los días posteriores a esas reuniones, la abuela no aparecía hasta muy tarde. Ella hervía huesos y charqui con polenta en una olla ennegrecida por el humo. El tiempo indeleble corrió. Supo que tenía 30 años más o menos, un amanecer en el que oyó un fuerte quejido. Corrió al cuchitril de doña Domitila y en medio de trapos sucios la abuela soltaba sus últimos estertores. Desconoce cómo se enteraron las vecinas. La obligaron a higienizar a la muerta y aparecieron algunos hombres con un cajón que parecía de manzana, pero inmenso. La metieron a la abuela y se ve encendiendo velas rodeada de flores silvestres que jamás sabrá cómo aparecieron. Nunca se acercó a verla. Comprendió que no tenía ningún sentimiento y solo destapó botellas de anís que trajeron distantes vecinos y controló la olla sucia llena de un café hervido muchas veces. No registra cuánto tiempo duró esa velación. Desconoce el día en que por los malos olores clavaron el cajón y se ve acompañando a la larga fila que, en medio de la polvareda y un sol de fuego, caminaba hacia el cementerio El Aromito, que se encontraba distanciado a 500 metros y que ella desconocía. Cuando llegaron, los pies eran 2 brasas y el cuerpo se había convertido en sucios goterones de agua negra. Vio varias tumbas de Portland y cal con cruces y nombres. Cavaron una de ellas y se enteró del apellido que portaba: Cruz. La abuela era doña Domitila Cruz. Rezaron en un incomprensible idioma: Dona y dona luz perpetua ora y hoy. Ella seguía balanceándose como si bailara hasta que una vieja le tironeó sus cimbas y se aquietó. Al volver, como verdaderos fantasmas, las personas desaparecieron en casuchas a orillas del sendero de tierra. Ella fue la última. El tugurio le pareció horroroso, pero se repetía: lo arreglaré y tengo nombre. Soy Miriana Soledad Cruz. Ordenó un poco y se acostó con las tripas saltando por el hambre. El sol del otro día la encontró canturreando Mantantero Lirulá. Cree que alguna vez había oído esas canciones. Nadie sabe cómo ni por qué, pero su abuela cobraba y la había dado a conocer al juez de paz como Tontula. Llegó un visitador con una carta y fue al centro del pueblo caminando a ver qué querían de ella.
Era dinero y cobraría hasta su muerte. Había una carta. Deletreando supo el sitio donde la vieja escondía dinero. De ese modo iluminó su casa, con puertas, ventanas, cortinas, y compró ropa. Ya no se sentía tan pobre ni tan infeliz. Las hijas de las amigas de su abuela la visitaban ahora y se reunían, pero nada de alcohol, mates con tortillas al rescoldo. Los años transcurrieron y Miriana los atravesó sin reconocer qué necesitaba ni las causas por las que por las noches ardían sus partes íntimas. Tenía una chinita de otros ranchos que la ayudaba y nadie comprendía el origen de la plata que gastaba. Siguiendo los arrebatos genéticos, supo que necesitaba un hombre y consiguió uno. Al principio, los miedos solo le provocaron dolor, pero pronto su pelvis se encabritó y el gozo la atrapó tanto en manos del experto amante que gritando pedía más, más. Los encuentros se prolongaban cuando Justino terminaba sus tareas, convirtiendo el páramo en un bello jardín. Miriana cerraba los ojos y no sabría explicar qué pasaba cuando estaba con el chico, pero siempre era mejor que la última vez. Él recibía un pago por esos servicios, pues Miriana Soledad quedaba satisfecha. Después de un tiempo, la mujer lo despidió, pidiéndole que no regresaba o lo iba a denunciar. Una mañana quiso terminar su mate cocido y la atragantó un vómito imparable. Parecía que su garganta se desarmaba. Salió como enloquecida y llegó al rancho donde Justino, hacedor de sus orgasmos, comenzaba sus labores. Sin que él pudiera defenderse, lo atacó con una azada y vio correr sangre desde la cabeza mientras gritaba: «¡Demonio, maldito! Ya nunca más embrujarás a nadie». En ese monte, cercado por altos yuyales, tusca y palos borrachos, no se oía un ruido. Los vecinos más cercanos estaban muy alejados. Miriana Soledad preparó un gran fuego y asó a Justino igual que a un ternero. Cuando quedaron solo huesos, cavó esa tierra reseca y allí lo depositó. Nunca conoció el remordimiento. Hacía mucho que estaba sola y como pudo, y con las herencias ancestrales en la sangre, supo transformar ese monte en una casita agradable. Por las noches, un apetito voraz la obligaba a matar un pavo o una gallina, a los que asaba y comía desesperada. Pensó que por eso su panza crecía, pero no. Recordó a sus vacas preñadas y comprendió: tendría un hijo. Se instaló en el corral y allí se quedó hasta que los dolores la quebrantaron y vio aparecer entre sus piernas la cabecita sangrante de una niña. Una de las vacas mordió el cordón y lamió, calentando a la bebé. Miriana vio una luz violácea alrededor de los animales y un fuego encendido cercano al pasto, donde antes había sangre y agua. Escuchó murmullos y reconoció en el mugir de las vacas y el balido de terneros y cabras palabras proféticas: «Esta niña será inmortal, y a quienes ella se acerque, enfermos, posesos, deformes, serán sanados por sus manos. Bautízala, Miriana». Las voces sugirieron: «Su nombre será Serena del Corazón de Jesús». La mujer, sin ningún temor, besó los cuernos de sus animales, se arrodilló, chupó de todas las ubres un chorro de leche, levantó a la niña y retornó a la casa. A partir de entonces siguió con su vida habitual. Un día apareció un muchacho como de 18 años buscando trabajo. Ella, necesitada de ayuda, lo aceptó y como recompensa le dio techo y comida. Alguna vez el chico vio por entre los corninados a una niña pequeña, pero nunca preguntó. Sixto era fuerte y trabajaba de sol a sol. La dueña no le dirigía la palabra. Siempre hay una hora, y el joven, sin querer, se rebanó la mano con el hacha. Desesperado y con la mano colgando, corrió a los gritos. Miriana ni se inmutó. Fue en busca de un trapo, pero Sixto en la espera se desangraba. Serena del Corazón de Jesús era una jovencita extraña, y en ese instante apareció. Al verlo, le tomó la mano, besó el dedo que al instante estaba curado. Sixto se quitó el sombrero y se arrodilló. Cuando llegó Miriana, la niña había desaparecido y el joven también. Buscó agua y limpió los goterones de sangre sin pensar. Sixto, antes de comentar nada, vio otros hechos milagrosos. Un caballo se arrancó un ojo con una rama seca. Serena pasó su mano y al instante el potro trotaba sin ningún problema. Por las noches, la chiquilla, que tenía 7 años, repetía oraciones en idiomas que la madre desconocía. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum. También las decía en francés. La madre era un ser sin emociones.
y nada la perturbaba. Se dijo: esta niña es loca, y optó por no preguntar. Miriana tenía mujeres desconocidas. La palabra amiga no figuraba en su mente. Llegaban de caseríos vecinos y distantes, y algunas tardes, en que el verano o el invierno lo permitían, no cuestionaran de dónde había salido la niña, y la dueña de casa se cuidó muy bien de contarlo. Ellas traían hilos, lana, agujas, y pasaban las horas entre mates, tortillas y tejidos. Serena del corazón de Jesús crecía en un silencio tan apretado que mucha gente la creía muda. Sixto desapareció una tarde, pero se ocupó de narrar la existencia de esa criatura santificada. Una mañana, Miriana despertó escuchando voces varias. Desconocía de dónde provenían. Corrió la cortina y vio una larga fila de hombres, mujeres y niños, algunos deformes, otros ciegos, niños paralizados. Nada la afectaba. Levantó a Serena, quien con su largo camisón blanco recorrió la hilera besando brazos, cabezas, piernas, mientras todos rezaban en lenguas, incluida ella. Al terminar, pasadas cerca de 4 horas, una mano descarnada la atrapó desde el suelo y desapareció a la santita en un fuego azulino. Estupefactos, cayeron de rodillas, mientras Miriana se desgarraba los vestidos que la cubrían y caía desangrada entre un remolino de polvo y hojas. ¿Te quedó algo por decir, Cris? No, que los invito a conocerme. ¿Y vas a dar una clase abierta? Voy a dar una clase abierta. ¿En septiembre? ¿Me decías? En la última semana de septiembre. Perfecto. Que va a estar, digamos, coordinada de una manera particular. Hay yo le digo proyecto de escritor porque nunca termina, que va a hablar sobre el sueño y el ensueño, Ajá. Que es Ruli Caro. Sí, y después de ahí, porque ya lo hicimos, la gente escribe lo que ensoñó, que bueno, ese es un tema aparte que yo no voy a hablar porque no soy la que lo sabe correctamente. Y yo voy a dictar clases, ya lo hice a esto. Entonces esta clase abierta va a ser totalmente abierta en cuanto a temática también. Voy a entregar una serie de textos para el que quiera leer, y voy a elegir un texto que sí va a ser la lectura para todos, y después epígrafe, ideas, lo que cada uno quiera. Si quieren escribir, escriben. Así que bueno, después de la feria de la noche de las peatonales y después de la feria del libro, yo voy a hacer la clase abierta. Bien. Estás invitado también. ¿Qué pasa, qué sucede cuando apagás la luz? Y bueno, a veces no puedo dormir, y entonces grabo en mi celular el último poema o el último cuento que se me ocurrió para no perderlo. Y si no puedo dormir directamente, enciendo la luz y me pongo a escribir. ¿Y a pintar? Bueno, ese es un hobby. Cuando ya hice de todo, yo miro muy poca televisión. Por empezar, no miro noticieros, no me importa ni quiero saber. Y no es porque sea política ni que sea de un partido o de otro, sino porque estoy harta de escuchar todo eso. Mentira que daña. Entonces yo pinto mujeres. Una persona me preguntó: ¿por qué pintas mujeres? Y otra me dijo: en todas las mujeres estás vos. Y digo: mira, no sé, un día empecé a pintar y bueno, debo tener 200 mujeres pintadas. Bueno, Cris, gracias. Nos vemos entonces el 10 a las 20 horas en el Centro Cultural Fontana Rosa. Presentás Espacios Ocultos, Sí. tu última novela. Sí. Gracias, Dani. No, Mil gracias a vos. Un placer infinito hablar con vos. Dale, estamos en contacto siempre. Gracias. Esto es El Trasfondo, conociéndonos, una charla a fondo con nuestros escritores. Curiosea un tal Pérez, Daniel Pérez Küchmeister. Podés curiosear el trabajo en la página untalperez.com. Argentina, agosto de 2024.